Así como ha evolucionado la fotografía y tantas cosas, también las guerras han evolucionado increíblemente. Y demasiado acercamiento con la tristeza, con el drama, con el llanto, con la muerte, por supuesto. Aviones supersónicos, un estruendo ensordecedor cuando van a bombardear y pasan cerca. Yo empecé aquí y de repente lo tenía aquí y después aquí, y después aquí. Hasta que se vinieron todos los demás jugadores y me botaron. Solo abracé la cámara acá y con esta iba disparando así, hacía lo que veía. Hoy, pero es Gabriel García Márquez. Tengo una foto donde él está en la puerta, que está como despidiéndose, ¿no? Porque está así saludando, pero está con la mano así. Hola, ¿qué tal? Hoy nos acompaña Yuri Cortés, fotógrafo de la agencia France Press, conocida como AFP, y nos va a platicar sobre su trayectoria como fotoperiodista, los eventos que le ha tocado cubrir profesionalmente y, bueno, sus experiencias que ha vivido a lo largo de los años que le ha dedicado al periodismo. ¿Cómo estás, Yuri? Muy bien, Miriam, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí y bueno, me gustaría que nos contaras cómo empieza todo. Sé que tu papá te regaló tu primera cámara. ¿Cómo empezó ese momento cuando te encuentras con ella y también las primeras fotos que empezaste a tomar? ¿Qué edad tenías? Bueno, sí, interesante. La historia es bastante larga, se remonta muchos años atrás, pero sí, fíjate que justamente yo nazco, digamos, como siendo el fotógrafo de la familia, por designación, así por dedo. Entonces, mi papá primero compró una cámara Pocket, una 110 que existían antes de Kodak, unas películas así de rollito que parecían binoculares, pero así miniatura. Entonces era un negativo de 110 milímetros que era súper delgado, pues. Entonces, eh, cuando él vio mi afición a la fotografía, tuvo la oportunidad de comprar una Olympus con un lente 35 y pues la compró y me la regaló y a partir de ese momento fue así como que el fotógrafo oficial, ¿verdad? Para los eventos familiares y ya era con película de 35 milímetros. Ahí fui experimentando el tema del flash, de las velocidades, de la apertura, conociendo todo eso casi que de una manera artesanal, pues, porque no tenía mayor conocimiento de fotografía, ¿verdad? Pero empecé a conocer la cámara y a identificar para qué era cada anillo en el tema de las velocidades y de la abertura. Y luego, bueno, mis vecinos, digamos, se enteraban de que yo hacía fotos y entonces cuando ellos tenían algún evento también me decían, oye, ¿por qué no me haces las fotos? ¿Sabes? Pues yo iba y empecé a conocer el proceso de revelado también, llevando la película a revelar, a positivar y pues tenía las fotos 4x6 y, y a veces con los costos que ellos me pagaban por las fotos, yo tenía la oportunidad de comprar más películas y así seguía haciendo fotos, ¿no? Creo que la primera vez que yo tuve la oportunidad de hacer fotos de un hecho periodístico, histórico, por así decirlo, fue en el 86 durante el terremoto de El Salvador, justo casi un año después del de México. Acá fue el 85, en octubre, ya fue en septiembre, aquí fue en septiembre, ya fue en octubre del 86 y San Salvador, la capital, fue una de las más golpeadas, se cayeron muchos edificios, en el barrio donde yo vivía, en el barrio San Jacinto también hubo una tragedia muy grande, un colegio de niñas colapsó casi que por completo y en ese momento pues casi que yo ya estudiaba en la universidad, ya llevaba el primer año de universidad y ya tenía, pues ya estudiado periodismo, ¿no? Entonces, pues inmediatamente me incorporé después de la tragedia, saqué mi cámara, hice fotos así como que más de registro, pues, personal, porque no tenía ni idea, pues, ni conocimiento de cómo funcionaban los periódicos, mucho menos las agencias, ni nada de eso. Pero ese fue como mi primer impacto así, ¿verdad? O mi primer encuentro con una noticia grande, digamos, ¿no? Entonces,
Así que a raíz de eso, bueno, ya seguí en la universidad. El Salvador en ese tiempo también estaba viviendo una guerra civil bastante complicada y la Universidad Nacional en la que yo estudié, en la UES, que era como el equivalente a la UNAM acá, digamos, eh, se veía muy asediada por parte de la policía, del ejército, porque pues siempre decían que en la universidad había grupos guerrilleros, esto y lo otro, y entonces, bueno, era un periodo bastante difícil para el país, de manera que mi carrera la saqué también en medio de toda esa crisis, y de crisis política, pues, social, y, y eso también me ayudó quizás a desarrollarme de una manera más rápida, ¿no? Porque la universidad también salía a marchar a veces en protesta por demandando el presupuesto para el funcionamiento o apoyando a los trabajadores, a los sindicatos, a los campesinos, en fin. Entonces, de alguna manera a veces los profesores mismos de la universidad nos decían, bueno, tienen que salir a hacer fotos de la marcha, ¿verdad? Entonces íbamos y cubríamos la marcha, pero la marcha también era reprimida y bueno, de esa manera como que fuimos aprendiendo, ¿verdad? Ese tipo de situaciones, a dar cobertura a ese tipo de situaciones también. Y bueno, de ahí tuve la oportunidad, quizás por la misma situación que el país vivía y las necesidades de los medios internacionales, de tener gente local que les ayudara, porque había muchos corresponsales extranjeros viviendo en El Salvador en esa época, porque no solo El Salvador estaba en conflicto Nicaragua, estaba en conflicto Guatemala, estaba en conflicto Panamá, conflictos de diferente índole quizás, pero todos básicamente asociados, ¿no? O sea, en Guatemala sí era una guerra civil también, con guerrilla, en Panamá con el tema del presidente, bueno, se me fue ahorita el nombre, pero el presidente polémico que se llevaron hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, y Honduras, Nicaragua por supuesto con los sandinistas, y Honduras que prestaba su territorio a Estados Unidos para que sirviera como plataforma para espionaje, para alimentar a la contra que combatía en Nicaragua, para apoyar al ejército salvadoreño, porque la guerrilla de vez en cuando se pasaba a la frontera con Honduras y entonces necesitaban un apoyo, ¿no? Entonces, Centroamérica estaba convulsionada completamente. Y bueno, como digo, toda esa cadena de hechos que se generaban en Centroamérica quizás me abrieron espacios pues, para ir conociendo a los corresponsales extranjeros locales y a otros extranjeros también que llegaban al país a trabajar. Me fui enrolando y se me presentó una oportunidad para trabajar con la agencia France Press en el 91, después de casi con el fin de la guerra. Yo empecé a colaborar primero con ellos, pues, o sea, vendiéndoles fotos o trabajando por día con ellos, a veces con Reuters, a veces con AP, y a veces con la misma AFP. Fue así como ellos conocieron mi trabajo, en algún momento se interesaron y me ofrecieron una plaza, ¿no? de, de, de fotógrafo en El Salvador, como un segundo fotógrafo, porque ellos tenían un fotógrafo titular en El Salvador, entonces pues yo era como el segundo. Y así entré a la agencia, pues, y desde ahí pues empecé como a conocer más de los medios internacionales, la proyección que tenían, la difusión misma que había, pues. Y por supuesto la fotografía que en ese tiempo era muy diferente, pues hacíamos con películas, nosotros mismos revelábamos la película, hacíamos el positivo porque la manera de transmitir las fotos era muy diferente a lo que se hace ahora también. Y entonces pues era todo el proceso, ¿no? Salías, hacías las fotos, regresabas, tenías tu laboratorio, revelabas, revisabas el negativo con una pantalla de luz, con una lupa que te permitía ver que estuvieran en foco, que estuviera bien encuadrada, que estuviera todo lo que quisiste, que pensaste que tomaste en el momento que hiciste la foto, ¿verdad? Y cuando tenías la foto que tú considerabas que era la foto, entonces la marcabas y luego cortabas y te ibas al ampliador a hacer el positivo en una copia 8x10 en blanco y negro en ese momento, pero si la foto o el evento que estabas mandando era muy importante y la agencia consideraba o los editores consideraban
había clientes que iban a pedir la foto en color, entonces te pedían una copia en color y había que hacer una copia en color también. Entonces, todo ese proceso que ahora es tan fácil hacerlo, digamos, relativamente con un celular, antes era de verdad un proceso largo y complicado, ¿no? Por el manejo de los químicos, porque tenías que conocer de la teoría del color para saber si necesitabas magenta, amarillo, cian o lo que sea, el tiempo de revelado, tanto del negativo como del positivo, el fijado, en fin, una serie de cosas bastante complicadas. Y luego la transmisión de la misma foto, que era a través de un aparato que se llama SACFAX, que era una especie de rodillo que se conectaba a un teléfono y era una llamada internacional. Pues entonces, imagínate una foto en blanco y negro normalmente tardaba como 15 minutos de una llamada internacional. Una foto en color eran aproximadamente 45 minutos. Entonces, los costos eran muy elevados. Sí, llevaban Sí, su tiempo, ¿no? sí. Si bien tu carrera ha sido, o sea, se ha mantenido en lo gráfico, ¿tuviste un tiempo de reportero de radio? Sí, efectivamente, mis inicios, digamos, dentro del periodismo, ya en la calle, digamos, fue como reportero de radio justamente a través de un proyecto que hizo un profesor de la Universidad Nacional, que era mi profesor también. Él juntó un grupo de estudiantes y dijo, miren, tengo un proyecto, ¿verdad?, que está enfocado a noticias de radio y si les parece, pues le entramos, ¿no? Y ahí pues nos anotamos 5 y esos 5 fuimos fundadores de ese noticiero que se vendía como espacios de noticias a 2 o 3 cadenas de radio. Y entonces mi primer trabajo formal, digamos, dentro del periodismo fue como reportero de radio. Después tuve la oportunidad de escribir para UPI por unos meses. Me contrataron también en UPI, que ya no existe, la agencia estadounidense, y estuve un tiempo ahí. Y esa relación, esos momentos, digamos, ¿verdad? Tanto trabajando como para la radio como para la UPI, me hizo abrir las puertas hacia los medios internacionales y a conocer fotógrafos. Entonces, pues yo siempre, aún cuando fui reportero de radio, mi cámara ya la tenía, entonces siempre, cubriera lo que cubriera, siempre llevaba mi cámara y siempre hacía fotos. Hasta Sí, que alguien me preguntó, oye, ¿qué haces con las fotos? Y le dije, no, pues nada, son para mí, para la universidad, para mis trabajos de la universidad. Y me dijo, ah, no, pero las puedes vender, o sea, llama a esta persona. Hay un fotógrafo que se llama Luis Romero, que trabajó por muchísimos años con AP, Luis Galdames, que trabajó con Reuters, Francisco Campos, que era el fotógrafo de AFP, Iván Montesinos, en fin, todos los fotógrafos de esa época. Y me pasaron contactos y todo, pues sí, los fui conociendo y ahí ya me dijeron, no, si vas si tenés fotos de algún hecho importante, de algún ataque que ocurra y nosotros no estamos, llamábame siempre y ofrecemos las fotos y bueno, ahí me fui abriendo los espacios. sí, justo con esto que nos cuentas, Yuri, tú desde joven, pues ya eras lo que comúnmente o lo que cuando ahora se busca un trabajo en este gremio llaman multitareas, ¿no? Por justamente esto que me estás contando que escribiste para UPI, Uh que -huh. reporteabas para radio y también que cargabas tu cámara, ¿no? Uh Y qué -huh. bueno que también se dieron esos contactos de esa forma natural que te fueron abriendo los caminos, Claro. ¿no? Bueno, también me gustaría que me dijeras, ¿cómo, después de esta región de Centroamérica de la que nos has hablado, también has tenido experiencias en otros escenarios donde ocurren guerras? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es una cobertura así? ¿Cómo se vive una cobertura así? Si nos puedes contar para los que también nos dedicamos a esto, pero nuestras coberturas no han llegado a esas escalas, ¿cómo es el gremio en alguna cobertura de guerra? Uh Y -huh. sobre todo también los cuidados, porque al final la atención está en la cámara, pero alrededor están pasando cosas. Claro. Sí, fíjate que es interesante porque así como ha evolucionado la fotografía y tantas cosas, la tecnología, eh, en las cámaras fotográficas, también las guerras han evolucionado increíblemente. Y
Yo, por ejemplo, cuando cubría la guerra, o los últimos años de la guerra, pues, en El Salvador la guerra comenzó en el 80, ya la guerra así frontal, digamos, con grupos armados, ¿no? Comenzó en el 80 y terminó en el 92. De hecho, los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno se firmaron aquí en el castillo de Chapultepec en el 92. Entonces, para mí cubrir esa guerra en El Salvador, en mi país, aparte de que cada vez que yo iba a cubrir un hecho, las víctimas pues eran salvadoreños, familias campesinas, familias obreras, estudiantes, gente profesional, vecinos que desaparecían, que no se sabía más, nunca más hasta la fecha, no se sabe más de ellos porque pues habían escuadrones de la muerte que en la noche salían a sacar a la gente y a las familias. Si había un estudiante o alguien que alguien lo señalaba como ser miembro de la guerrilla, en la noche los escuadrones de la muerte iban y sacaban no solo a esta persona si lo encontraban, y si no lo encontraban igual sacaban a la familia y al día siguiente parecían muertos. Entonces fue una época bastante terrible que vivió El Salvador. Y bueno, ya los combates, digamos, que se daban en la montaña y todo eso, pues el ejército recibió muchísimo apoyo de parte de Estados Unidos porque todavía estaba el tema de la Guerra Fría y Estados Unidos pensaba que si Nicaragua había tenido una revolución y había triunfado y si El Salvador ganaba la guerrilla y se formaba un gobierno socialista o comunista, como decían ellos pensaban que eso iba a venir en escalada hasta llegar a la frontera, ¿verdad? De ellos, ¿no? Entonces veían como mucho más riesgo, de manera que El Salvador fue como un laboratorio en el que ellos invirtieron muchísima plata, muchísimo dinero, muchos millones en la guerra, abasteciendo de helicópteros, abasteciendo de armamento al ejército, preparando a los soldados y todo eso. Entonces, yo vi el desarrollo de esa guerra, digamos, y cubrí esa guerra de una manera, pues, diferente, ¿no? Cuando a mí me toca ir al Medio Oriente la primera vez a cubrir la segunda intifada palestina en Jerusalén y territorios palestinos, por ejemplo, y yo aterrizo en Tel Aviv y ese traslado de Tel Aviv a Jerusalén, por ejemplo, y me encuentro con las trincheras, con los grandes tanques que utiliza Israel, estos Merkava. eh, para mí fue un impacto así muy grande porque dije yo, wow, este es otro tipo de guerra, ¿verdad? O sea, estás viendo cosas que no habías visto antes, porque pues los tanques o los aviones que tiene un ejército centroamericano no se comparan con los que tiene Europa, por ejemplo, Asia y todo eso, y la evolución que ahora ha habido, ¿verdad? También. Entonces, pero en ese tiempo ya Israel era una potencia, pues, en cuanto al armamentismo, ¿no? Y su poderío militar, pues, era muy grande, pues, siempre ha sido muy grande en relación de Palestina. Y cuando yo voy y veo a lo largo las trincheras y los tanques y todo eso, entonces siento eso así como que, wow, qué fuerte, ¿no? Y luego, bueno, fui a la oficina y ahí pues ya me entregan mi equipo de seguridad, que es un chaleco antibalas, el casco de Kevlar, la máscara antigas, bueno, todo el equipamiento básico que uno debe tener cuando va a cubrir una guerra, ¿no? Y bueno, y me mandan al terreno, ¿verdad? Que justamente me fui a Belén, que en ese tiempo los palestinos habían ocupado la iglesia de la Navidad, que le llaman, y el ejército pues los tenía rodeados ahí. Al igual que tenía rodeados otros territorios palestinos como Ramallah, donde estaba Arafat ahí en el cuartel central de él, que era la Mocata que le llaman. Entonces, a mí me toca ir a Belén a verlo a cubrir lo de la toma de la iglesia y que duró buen rato, ¿no? Entonces estábamos cubriendo ahí, de repente salía y me tocaba cubrir en Ramallah y nos movíamos en vehículos blindados. Todo eso para mí fue nuevo, pues, ¿verdad? Nuevo definitivamente. Eh, y fue una situación diferente a las que viví posterior, porque de alguna manera, pues ahí siempre y fue en ese momento totalmente independiente, ¿no? O sea, nos movíamos con equipos de prensa,
y nos movíamos en grupos para evitar a veces ser agredidos por el ejército, ¿no? Entonces, sin embargo, pues a veces sucedían cosas, ¿no? Pero tratábamos de mantener juntos todo el grupo de periodistas o de corresponsales extranjeros para ir a trabajar y regresaba, salíamos, había un hotel donde era como la base de todos los periodistas y de ahí salíamos a trabajar y regresábamos juntos, ¿no? Y cada quien hacía su trabajo y volvíamos. Había toque de queda, por supuesto, ¿verdad? También, y eso pues nos limitaba las horas de trabajo. Y bueno, el tema del idioma fue otro, ¿verdad? Que también, bueno, yo en el lapso de ese tiempo me había preocupado por aprender inglés y pues con eso más o menos uno se defiende, ¿no? En otros lados o en las regiones donde no se habla español y esto, ¿no? Pero la cultura también, el choque cultural que hay entre Medio Oriente y Latinoamérica, por ejemplo, en general, es muy grande, las costumbres, el comportamiento de la gente en las calles, con las familias, con las iglesias, por supuesto, ¿verdad? O con la religión. Ellos son musulmanes, los otros hebreos, están los ortodoxos, los ultraortodoxos, los católicos. es, es, es un, es un tema bastante complejo, ¿no? Y que uno pues tiene que conocer, así que parte de las cosas que uno debe preparar o que debe tomar en cuenta como preparación cuando vas a cubrir un conflicto o una situación de enfrentamientos y eso tenés que conocer un poco, leer un poco, aparte de conocer o tener noción geográfica del territorio donde vas a trabajar, las fronteras, los requerimientos legales, digamos, migratorios, las restricciones que cada país tiene, el aspecto cultural, ¿verdad? Justamente para no chocar o no cometer un error que puede significar grave eh, por desconocimiento, ¿verdad? No, tal vez ni siquiera es porque uno lo haga con conocimiento, sino porque simplemente no sabe que eso, tal vez aquí puede ser normal, pero allá puede ser grave, 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 ¿no? Entonces, de manera que eso es parte quizás de la preparación, ¿no? Y un aspecto que para mí, bueno, yo considero que es muy importante, que inclusive ha evolucionado también, porque considero que antes nadie pensaba, o casi nadie pensaba nunca en el tema de la salud mental, y yo creo que ahora se está poniendo mucha atención a eso por los problemas que se generan, pues, o sea, porque si hay demasiado acercamiento con la tristeza, con el drama, con el llanto, con la muerte, por supuesto, y entonces las emociones son muy fuertes, pues, y sí impactan. Y ahora me alegra que haya un poco de más atención por parte en general de los medios, creo, hacia la salud mental de los corresponsales de guerra o de los corresponsales que van y cubren conflictos, ¿no? Sí, justo ahora que hablas de esto, se logra dormir en un, por así decirlo, ¿no? A lo mejor está es más profundo de lo que yo te estoy preguntando, en coberturas así, con tanta tensión, y también cómo cura, cómo logras, pues, sobrellevar esta parte de todo lo que viste cuando regresas. Fíjate que un poco lo que mencionaba al principio en la pregunta anterior, ¿no? Sobre la evolución de los conflictos. Yo he ido al Medio Oriente varias veces y he estado en Jerusalén y en territorios palestinos varias veces también. Y cada vez que yo voy, desde la primera vez que yo fui a la última vez que estuve ahí, que fue como año y medio, casi 2 años, cuando comenzó la crisis de los rehenes y del ataque de Hamas a Israel en octubre. Eh, entonces, hay una diferencia increíble, pues, una diferencia increíble. Ha evolucionado todo en general. Y una de las cosas que yo veo, por ejemplo, entre la diferencia, ¿verdad? Tratando de entrar en el aspecto psicológico, ¿verdad? Porque
Cuando tú estás en un enfrentamiento, tú escuchas disparos. Y si nunca has escuchado disparos, te asustan, tienes miedo, no sabes qué hacer, no sabes de dónde vienen, no sabes ni siquiera qué calibre es lo que está sonando, ¿verdad? Pero en la medida en que vas aprendiendo y trabajando en estas zonas, tú vas aprendiendo a descifrar a través del sonido o del silbido de las balas, si te están pasando cerca, si están pasando lejos, si están eh, impactando en otro lugar o si es contigo la cosa también, ¿verdad? Porque eso también lo logras, ¿no? Pasa igual. Yo, en El Salvador, por ejemplo, yo tenía conocimiento de los aviones súper antiguos, ¿verdad? Los Fuga Magister, los A-37, los Dragonfly A-37, el Araba, que le decían la carreta. Entonces, ese tipo de sonidos, cambiarlos a aviones supersónicos es otra cosa, pues, porque además es un estruendo ensordecedor cuando van a bombardear y pasan cerca o que hacen la picada para descargar las bombas y luego tienen que subir, eso es impresionante, entonces es un rugido muy fuerte. Los misiles, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo sabía de cañonazos, había escuchado morteros, ¿verdad? Y sé identificar cuando un mortero sale y el tiempo en que más o menos va a impactar y todo eso. En el momento que sale no sabes dónde va a impactar, eso sí, ¿verdad? Hasta que no cae, no sabes si eso está cayendo cerca o estás libre, ¿verdad? O tenés que moverte, ¿no? Pero eso lo sabes, lo aprendes a identificar. Y luego viene el tema de que allá no son morteros, o sea, sí hay morteros, pues y hay tanques que disparan y todo, pero hay misiles ahora también, entonces, y eso es otra cosa también, es otra mecánica. Israel, por ejemplo, está, y todo, casi que el territorio israelita está plagado de refugios antiaéreos precisamente por eso, ¿verdad? Entonces la gente apenas escucha la sirena, que sabe que son cohetes que vienen y que no saben dónde van a caer, deja el carro estaciona el carro y se baja y se mete en el primer refugio, que a lo largo de todas las carreteras hay refugios antiaéreos, o simplemente se tira al piso, en la cuneta, donde sea, pero tratando de protegerse, ¿no? Y entonces, bueno, los impactos, los impactos psicológicos van cambiando mucho, ¿no? También todo ese tipo de situaciones, porque los daños son mucho más fuertes, ¿no? O sea, eh, antes en Colombia el tema de los coches bomba, en Perú yo estuve trabajando un año y los coches bomba que Sendero Luminoso o el MRTA hacía explotar en Lima tenían unos impactos impresionantes, pero cuando ves el impacto de un misil, de un cohete de alto poder, o sea, es otra cosa, pues, o sea, el daño es mucho más grande, ¿no? Y sí realmente impacta. Entonces, venís con ese cúmulo de cosas, ¿verdad? Que tenés que ir aprendiendo y de la misma manera, pues como digo, psicológicamente vas absorbiendo esas cosas. Cuando salís de ahí, por supuesto que los primeros días es como bien difícil pensar que vas a conciliar un sueño tranquilo, ¿verdad? O sea, muchas veces te dormís por cansancio, porque tal vez son 3, 4 días de trabajo intenso y entonces el cansancio te va mermando físicamente, psicológicamente, y entonces caes muerto así literalmente, digamos, en una cama, ¿verdad? Si tenés la oportunidad de tener una cama cómoda, dormís y bueno, puedes pasar, si no tenés que hacer nada al día siguiente, puedes pasar fácilmente 24 horas durmiendo, ¿verdad? Pero como normalmente eso no sucede porque al día siguiente hay que trabajar, entonces las horas que te toca dormir las aprovechas al máximo, ¿no? Y luego, por supuesto, te pones a pensar en las cosas y hasta que no salís de ahí, porque además también está el aspecto de cada quien, ¿verdad? Porque tú sabes que la mente siempre trabaja y a veces no para bien. Y siempre estás pensando, me van a matar, este me va a pegar, este me está disparando, me van a pegar o no me van a pegar o no, no, sí. Entonces, es una situación bastante compleja, ¿no? Entonces, cuando salís del lugar, por ejemplo, lo ideal es
intentar desintoxicarse, ¿verdad? De todo ese ambiente que tú ya viviste, sea lo que haya sido, ¿verdad? Para eso yo pienso que una de las mejores maneras de lograr, bueno, aparte de tener las pláticas con los psicólogos y si es necesario un psiquiatra, eh, también buscar la manera de cómo liberar energía y cómo ocupar tu mente pensando y haciendo cosas que te gusten, ¿verdad? O sea, si te gusta escalar, bueno, vete al Nevado de Toluca, vete a cualquier volcán que te guste escalar y trata de olvidarte de lo que estuviste haciendo y concéntrate en que tenés que escalar el volcán, que tenés que caminar, que tenés que prepararte para escalar el volcán. Si te gusta irte a la playa, entonces te vas a la playa el tiempo que sea necesario y disfrutas del sol, disfrutas de las olas, disfrutas de la pesca, de lo que quieras. Si te gustan los animales, te vas a tu granja, interactúas con tus animales, cualquier tipo de animales que sea, y eso te ayuda a sanar bastante. Parece mentira, pero el contacto con algo que te gusta hacer después de esa situación te alivia muchísimo, ¿no? Te alivia muchísimo, pero como digo yo, o sea, siempre hay cosas, siempre hay cosas, siempre hay situaciones recurrentes, siempre hay sueños, siempre hay eh, despertarte así muy abruptamente en la noche con un sueño o con una pesadilla, ¿no? Entonces pasa un cierto tiempo antes de que volvás a tener como esa calma, ¿no? No quiero decir que tal vez uno logra tener el sueño completo de 8 o 10 horas, pero por lo menos si dormís 5 o 6 horas, la dormís bastante bien, pues. Y después, a veces pues necesitas tratamientos para poder dormir las 8 horas básicas, digamos, ¿no? Sí, sí, Ajá. que también ha sido difícil y bueno, en estos tiempos nos toca eh, querer ganar esas 8 horas a veces, ¿no? Claro, sí. Eh, bueno, sabemos, ya nos contaste de conflictos en distintas partes del mundo. Estuviste en Irak, Estuve en Irak en también, Afganistán. en Afganistán, sí, eso por eso te decía que Ujú. cada conflicto ha sido diferente. Por ejemplo, yo en Irak y en Afganistán estuve con las tropas estadounidenses, estuve en campamentado con ellos, en Afganistán, por ejemplo, estuve en el Valle de Argandaba, en una base militar en el desierto, perdida del mundo, y de ahí los patrullajes eran súper intensos, duraban a veces 12 horas en el desierto, caminando con las tropas, y es bastante fuerte y bastante duro, ¿no? En Irak, por ejemplo, igual estuve empotrado o Enver con las tropas estadounidenses también, y entonces ahí las reglas son diferentes, las circunstancias y las situaciones que vivís son distintas. Te toca ir dentro de los tanques, dentro de los Hummer, dentro de cualquier vehículo blindado en que las tropas se mueven, o tenés que caminar largas horas con ellos también, al ritmo de ellos, y prácticamente sos un integrante más, ¿verdad? Ellos no te van a andar cuidando, o sea, no es que, digo, no es que te van a dejar botado tampoco, pero tampoco es que van a tener el cuidado de ir viendo, fíjate dónde te paras, ¿no? O sea, tú por conocimiento sabes que si el soldado que va delante tuyo se paró aquí y no le pasó nada, ahí te tenés que parar, ¿verdad? Y tenés que seguir los pasos, y si se tiran a un río, igual te tenés que tirar al río, a un canal, a donde sea que ellos pasen o entren o lo que sea, tú tenés que ir detrás de ellos, ¿no? Es el trabajo, es lo que estamos haciendo. Entonces, a eso iba cuando hablaba de las diferentes de los conflictos y la manera en que se cubren, ¿verdad? Entonces, casi que todo el tema de la seguridad, pues tu casco, tu chaleco, es básicamente lo mismo, ¿no? Pero sí cambian las circunstancias de acuerdo al tipo de conflictos que estés cubriendo y cómo lo estés cubriendo, ¿verdad? Entonces, de manera individual, uno tiene pues que estar como más atento, ¿no? Porque estás como en el medio, ¿verdad? De los dos bandos, digamos, ¿no?
cuando estás con un bando, bueno, sabes que estás aquí y que este bando va a ir para acá y que si el otro, o que si se encuentran, pues algo va a pasar, ¿verdad? Pero cuando estás en medio, o sea, es todavía más complicado quizás, pues, porque ahí te tenés que cuidar de los dos bandos, ¿verdad? Justo quise hablar esto de tus coberturas en varios países porque quiero que me cuentes ahora cómo ha sido tu experiencia y los años que has trabajado en México. ¿Qué representa México para ti? Fíjate que México para mí es un país bastante interesante, eh, muy, el trabajo aquí es bastante arduo porque no solo se cubre una temática, digamos, sino que se cubre la economía, se cubre el tema político, se cubre la migración, se cubre la violencia, se cubre la farándula, se cubre el deporte. Entonces, eso de alguna manera ayuda. Y por ejemplo, nosotros en la agencia, que somos 3 fotógrafos acá en la Ciudad de México, pero que hay una red de colaboradores en todo el territorio y principalmente en las zonas más problemáticas, ¿verdad? Y tenemos corresponsales en Juárez, tenemos corresponsales en Tijuana, por ejemplo, ¿verdad? Que en Monterrey, en Guadalajara. Y entonces, pero aquí, a mí me parece muy interesante, a pesar de que es bastante pesado, digamos, pero te permite eso. Pues tú hoy puedes ir al estadio y puede ser que mañana te toque una entrevista con Shakira o te toque una entrevista con cualquier otro artista famoso que venga. Y es una cobertura, diría uno, más relajada, ¿verdad? O estás en la mañana cubriendo la mañanera y en la tarde te dicen que hay que ir a Tijuana o a Guerrero o a Michoacán porque pasó algo grave por allá y entonces, bueno, hay un protocolo también que tenemos para movernos a zonas complicadas, ¿verdad? O de alto riesgo. Eso se aplican, pues yo creo que ahora todo el mundo los tiene. Antes yo creo que todo el mundo decía, bueno, me voy para allá y bueno, ahí que Dios te acompañe, ¿verdad? Pero ahora hay un protocolo que se evalúa la situación, se evalúan los riesgos, se mide el peligro y se determina si vale la pena ir o si no vale la pena o si van, pues que las cosas salgan bien, pues que el equipo que va regrese, haga el trabajo y regrese, ¿no? Entonces, a mí en ese aspecto, aparte, pues México es grandísimo y su cultura es muy grande, muy amplia, su comida deliciosa, entonces me parece que México tiene mucho que ofrecer en cuanto a distracción, turismo y todo eso, y le permite a uno pues esa variedad de eventos, ¿no? O sea, en cuanto a la cobertura, no estás dedicado a un solo tema, sino que en cuanto estás en uno, estás en otro, y eso de alguna manera ayuda como a mantener la mente no solo en algo, ¿verdad? O sea, cuando estás cubriendo las guerras es difícil porque pues es guerra, guerra, guerra todos los días, ¿no? Si tu misión dura un mes o 2 meses, son 2 meses así de que todos los días estás escuchando balas, ¿verdad? Sí, incluso aquí también, bueno, como dices que los temas son amplios, pues también están temas delicados, ¿no? Sí. Y temas donde también, bueno, eh, cuando reflexionamos, pues es inevitable sentirnos tristes. Y Ujú. justo esta parte que dices que tienes otras órdenes que te ayudan como a canalizar tu atención en diferentes Claro, actividades. sí. Además de esto, ¿qué me puedes contar de cuando te ha tocado cubrir el muro fronterizo entre México y Estados Unidos? ¿Qué te tocó ver? Fíjate que como corresponsales de una agencia internacional, a veces nos toca, a veces no nos toca, ¿verdad? Y desafortunadamente para mí, las crisis que se generaron de las grandes oleadas de migración en las fronteras, no me tocó ninguna. Sí he estado en Tijuana, sí he estado en Juárez, porque justamente nosotros hace un año como agencia AFP hicimos un proyecto
conjuntamente con colegas de Estados Unidos, de la AFP de Estados Unidos. Y comenzamos a recorrer la frontera desde Tijuana hasta Laredo. Los 3000 y tantos kilómetros los recorrimos. Guillermo Arias, que es un fotógrafo que trabaja para AFP en Tijuana, y yo recorríamos por el lado mexicano, mientras que el colega estadounidense iba por el lado estadounidense fotografiando. Desde Tijuana comenzamos a fotografiar paralelamente, así los dos tramos, hasta llegar a Laredo. Y entonces eso me permitió como recorrer la frontera, ver la dimensión del muro, lo impactante que es el muro y la vida que se da, ¿verdad? Por la cercanía de los dos países, la gente, por supuesto, que trata de filtrarse de una o de otra manera a través del muro. Y he estado en Ciudad Juárez en determinados momentos también por misiones específicas, historias específicas de trabajo, pero las oleadas esas que se dieron no me tocó cubrirlas. Sin embargo, como digo, sí he estado cercano a la frontera porque sí fui parte de los fotógrafos que trabajamos en ese proyecto de la agencia recorriendo la frontera de Tijuana a Laredo. Y eso fue muy interesante, pues, porque nos tocó incluso muchas veces pasarnos a dormir a Estados Unidos porque el lado mexicano no nos garantizaba que pudiéramos amanecer bien, entonces teníamos que irnos a Estados Unidos, entonces, pero bien, pues, o sea, sí he estado ahí recorriendo la frontera y trabajando en la frontera y pues es triste ver cómo cuando te pones a escuchar las historias de los migrantes, o sea, cada quien tiene una historia terrible, ¿no? Triste, llena de emociones muy fuertes, porque muchos han tenido que abandonar a sus familias, sus viviendas, o han tenido que vender todo para poder hacer el viaje después, y pensando en que cruzándose de lado a Estados Unidos todo se les va a resolver. Cosa que a veces pues la gente en el camino se da cuenta que la cosa no es como se la pintaron, como se la imaginaron, y algunos toman la decisión de regresar por su cuenta, otros los devuelven porque los deportan, y aún hay gente que llega a Estados Unidos o que logra llegar a Estados Unidos y se da cuenta pues que hay que trabajar duro realmente, pues que no es que allá los dólares los tiran o caen del cielo o alguien los tira y tenés que esperar a recogerlos, ¿verdad? Entonces, es triste, esas historias, escuchando los testimonios de la gente en las caravanas y eso es triste también, pues. Sí, ahora sí que como pasa muchas veces en la misma vida, ¿no? O sea, llegaste, pero no, ahí no está todo resuelto o No, no es apenas el gran, comienza, apenas comienza. apenas comienza, sí. Sí, Yuri, nos has contado de experiencias en conflictos donde, bueno, siempre la vida también, si lo podemos ver así, está frágil, si lo podemos decir. ¿Me puedes platicar? Y también nos has contado que tienes variedad de temas en tus coberturas. ¿Me puedes contar de ese Yuri que se volvió viral en 2018? Fue una Copa del Mundo y bueno, muchos te vimos en los videos y todo lo que pasó con el frenesí del partido de Croacia contra Inglaterra. Eh, ¿Cómo fue ese momento, no? Porque ahora sí que estabas ahí en el festejo y terminaste en el césped. Sí, sí. Fíjate que, bueno, lo que decíamos, ¿verdad? O sea, en una agencia nosotros nos toca cubrir de todo, ¿no? Y una de las cosas importantes que cubrimos bien también son los mundiales, los grandes eventos mundiales de Juegos Olímpicos, de Copa América, de Copa Oro. Antes había el torneo de Copa Confederaciones, ahora es el Mundial de Clubes. Entonces, yo fui a mi primer mundial en Alemania 2006 y después de eso seguí cubriendo los mundiales hasta Rusia del 2018, donde justamente pasa la situación que mencionas, ¿no? Las cosas se dan
no sé, de una manera imprevista, por supuesto, ¿verdad? Nadie te puede imaginar lo que vas a tener que vivir o lo que vas a... Y eso te pasa en cualquier ámbito, ¿eh? O sea, nadie a veces sabe qué te va a pasar estando parado aquí o estando parado allá, o si decidí moverme 3 metros, entonces eso puede marcar mucha diferencia dentro de una cobertura o dentro de tu vida, ¿verdad? Y ese día, bueno, pues yo ya tenía previsto, porque ya me habían atrasado mi vuelo, ya me habían, sí, atrasado, digamos, o reprogramado mi cobertura en el Mundial, ¿verdad? Yo estaba previsto para venir, creo que en los cuartos de final, más o menos, ahí tenía ya mi regreso. Entonces, pero se dio una situación en la que me tuvieron que postergar y entonces me extendieron mi cobertura hasta la semifinal. Y dentro de esa semifinal, el coordinador del grupo de fotógrafos que estábamos cubriendo en Moscú, pues ese día tocó el partido de la semifinal, yo dejé mi hotel, o sea, hice mi checkout, metí todas mis maletas al carro, estacioné el carro, ya tenía todo listo para salir. Pues mi vuelo salía a la medianoche de ese día, ¿no? Vaya. Y era como hacer el partido, terminar el partido de semifinal, agarrar el carro, irme al aeropuerto, entregar el auto, hacer el check-in con la aerolínea y todo y venir para acá, ¿verdad? Así era, Era el plan. ese era el plan, así estaba todo establecido. Yo recuerdo que antes del comienzo del partido, yo le había dicho a uno de los jefes que coordinaban el trabajo ahí, le dije que el partido podía irse a extratiempo y a penaltis, ¿verdad? Y recuerdo que él me hizo la broma, no, ¿cómo vas a creer que no sé qué, Inglaterra va a ganar? Y tal. Bueno, pues tranquilo, no pasa nada. Y entonces, o sea, yo había pensado eso porque dije, el tiempo que tengo entre el final del partido y moverme al aeropuerto y hacer todo lo que tengo que hacer me parecía muy corto, ¿verdad? Por eso hice la observación. Y entonces, y bueno, se da el partido, todos saben, pues el partido iba 1-0 hasta que cae el empate, el 1-1, y después de eso comienza un partido súper intenso en los últimos minutos, o sea, un partido así de ida y vuelta, de ida y vuelta, de ida y vuelta, y además de fuerza, pues de los choques, eran fuertes entre los jugadores, porque estaban como queriéndolo definir, ¿verdad? El partido para no llegar a los penaltis. Y justamente pues yo estaba en la silla, la valla que siempre pone la FIFA, llegaba como por acá, digamos, de la esquina y quedaban como 3 sillas salidas de esta, ¿no? De donde terminaba la valla, salían como 3 sillas. La mía era el puesto número 1, porque así lo designa la FIFA, ¿verdad? Ellos designan los puestos de las agencias de acuerdo a cómo ellos lo determinan. Y cuando cae el gol de Mandzukic, yo estoy con el lente largo, que es el que normalmente usamos para deporte, veo la anotación del gol y lo vengo siguiendo y veo que él corre, ¿verdad? Y que viene hacia la esquina nuestra. Y bueno, yo tenía mi segunda cámara abajo en el césped, pero lista, ¿verdad? Para un acercamiento. Pero yo, de verdad, cuando lo vi corriendo, yo nunca me imaginé que iba a venir hacia acá, sino pensé que se iba a ir a la esquina del córner, que es como unos 3-4 metros, ¿no? Entonces levanté la cámara porque dije, va a estar muy cerca, con el lente largo, pues no lo voy a hacer. Entonces agarré el 400 acá y agarré la otra cámara aquí. De repente lo tenía aquí, así. Porque él vino y se acercó acá. Y entonces yo le empecé a hacer las fotos así, de medio lado, y como que en la medida en que fueron llegando los jugadores, se empezaron como a mover sin darse cuenta, me imagino. Pero la cosa es que yo empecé aquí y de repente lo tenía aquí y después aquí, después aquí. Hasta que se vinieron todos los demás jugadores y me botaron de la silla y bueno, empezaron a caer jugadores, ¿verdad? Porque vinieron los jugadores de la banca también. Y ellos fueron los que ellos solo venían y se tiraban y se tiraban y se tiraban. Entonces eso hizo la presión hasta que se hizo así la avalancha y me tumbaron, pues, o sea, me tiraron al césped. Yo recuerdo que cuando solo abracé la cámara acá y con esta iba disparando así, hacía lo que veía y cuando caí, solo recuerdo que me acomodé la espalda así y seguí disparando, pues.
Eh, de entre los que recuerdo ahí, pues fue Rakitic, Mandzukic, por supuesto, Pivaric, Vida, por supuesto, todos, pues, todos, ¿verdad? Empezaron a caer encima y bueno, yo en verdad ahí no pensé sino en hacer las fotos, pues, no se me ocurrió otra cosa que no fuera disparar la cámara y encuadrar, pues, o sea, lo que podía, ¿verdad? Con una mano. Este, y cuando ellos se dan cuenta que me han caído encima, o sea, y que no soy yo parte del festejo, porque de alguna manera después pues comienzan a surgir cosas, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo con una entrevista que le hacen a Rakitic, dice, bueno, yo pensé que él era uno de los nuestros, nunca me di cuenta que era un fotógrafo que estábamos aplastando, ¿no? Que le habíamos caído encima. Eh, Hasta Modric, pues, dijo también algo parecido, y porque le preguntaron también. Y bueno, todos ellos, ¿no? Todos ellos. Cuando ellos se dan cuenta es que Mansfish me extiende la mano, me levantan y bueno, me comienzan a preguntar que si estoy bien, que si no me han hecho daño. Por supuesto, no sentía, en ese momento no sentía nada, ¿verdad? O sea, pero estaba bien, pues, o sea. Y bueno, faltaban unos minutos para el partido, para el fin del partido todavía, entonces bueno, pasó toda la algarabía y la euforia y todo eso, y ellos se regresaron a la cancha a tratar de mantener el 2-1, y yo me volví a sentar en mi silla, medio la acomodé y terminé el partido, ¿no? Nunca me imaginé lo que iba a pasar después de eso, ¿no? O sea, terminó el partido y como dije al principio de esto, yo recogí todas mis cosas, guardé mi equipo en mi maleta, me fui a la sala de prensa, mis compañeros me dijeron, qué increíble, qué esto, lo conversamos, lo hablamos y todo. Les dije, miren, yo me tengo que ir al aeropuerto, entonces les dejo esto, que es parte del equipo que me prestaron para trabajar aquí, entonces ya me voy. Y en el camino, recuerdo que me abordó un reportero, no recuerdo de qué medio, pero me dijo, oye, quiero que me cuentes qué pasó, qué te dijeron. Y le digo, mira, yo me tengo que ir al aeropuerto, lo siento, no puedo hablar. Y en todo caso, tendría que hablar primero con la agencia, pues. Y entonces, no, pero cuéntame, dime. Y le digo, lo siento, de verdad, no puedo. Y me fui al carro. Saqué el carro del estacionamiento y me fui al aeropuerto. Y cuando había manejado, no sé, 10 minutos, el teléfono comenzó a sonar, a sonar, a sonar, con números desconocidos, pues, que no tenía. Y yo decía, bueno, no los tengo, no, pues, ¿verdad? En una de esas llamadas fue de uno de los jefes de deporte del servicio español, y me dijo, oye, pues quiero que me cuentes qué fue lo que pasó, que no sé qué, porque vamos a escribir algo, y entonces relátame. Y ahí sí, ¿verdad? Yo bueno, ya le contesté y todo, y de ahí me seguí, pero él no me dijo tampoco, ni me dijo, oye, esto es una cosa increíble, todo el mundo quiere hablar, nada. Yo seguí, pero el teléfono seguía sonando y seguía sonando y sonando. Llegué al aeropuerto y ahí, pues ya empecé a ver y no tenía, no sé, cientos de llamadas, pues, cientos de llamadas de números que no conocía. Y yo seguía mis trámites, me fui, entré a la aerolínea, dejé el carro, entré a la aerolínea y todo. Y estando ya en la sala, esperando el avión, recibo una llamada del director de acá de México, de la oficina de acá de México, y me dice, ¿dónde estás? Y le digo, en el aeropuerto. ¿Pero cómo? Me dice, ¿por qué? Le digo, bueno, porque así era el plan, le digo, ya me voy. O sea, no, pero no puede ser. Y le digo, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que no te has dado cuenta? No, no, me dice, oye, que hay una algarabía y todo el mundo te anda buscando y que no sé qué. Y me dice, quédate. Y le digo yo, es que no sé, le digo, porque pues yo estaba trabajando en otra región. Mi jefe en ese momento no era el director de acá, digamos, aunque era mi jefe inmediato aquí en México, pero yo sentí que quien me tenía que dar una orden de quedarme o no, por todo lo que implicaba, ¿verdad? Porque yo ya no tenía hotel, ya no tenía carro, ya no tenía, digamos, si perdía el vuelo, pues ya no tenían que conseguirme otro vuelo. Y entonces, total que bueno, empezamos a hablar ahí y yo le digo, bueno,
que me digan, pues, si me puedo quedar o si me quedo o me voy, pues, pero estoy a punto de subirme al avión. Sí, sí, pero espérate, no te subas. Fue una cosa así, ¿no? Entre que tal, si me subo, no me subo, si me subo, no me subo. Y pues al final me subí, ¿verdad? Entonces al final me subí, volé a Ámsterdam, de Moscú a Ámsterdam, y todas esas horas, pues yo no supe nada, nada de qué estaba pasando, nada. Llegué a Ámsterdam y ahí encendí el teléfono otra vez y ahí alguien de la FP me llamó y me dijo, oye, estamos tratando de meter un equipo al aeropuerto, ¿cuántas horas te vas a quedar? Le digo, bueno, estoy en tal lado. Ah, entonces aguanta, vamos a ver si podemos entrar, que no sé qué, porque necesitamos una entrevista. Igual o sea, seguía recibiendo llamadas, mensajes y todo. Y de ahí, bueno, no sé, llegué a México aquí en la medianoche, madrugada, me parece, en la noche, y habían unos colegas de prensa esperando, ¿verdad?, en el aeropuerto. Este, y ahí, pues, ahí estaba el director también, con el jefe de la redacción y con un equipo de televisión de la agencia, y ellos me dijeron, no hables con nadie ahorita, que tenemos que entrevistarte primero nosotros. Y pues me llevaron a la oficina y ya pues me preguntaron, ¿verdad? Que hicieron la entrevista sobre la situación, ¿verdad? Lo que había pasado con los jugadores, que me habían dicho y todo eso, ¿no? Y luego pues ya estando aquí, no, bueno, siguieran las llamadas a toda hora y bueno, afortunadamente una de las compañeras de la oficina que trabaja en el área comercial se encargó como de ir ordenando un poco las entrevistas y recibiendo las llamadas y coordinando los horarios y todo, porque llamaba gente de todo el mundo, de todos los idiomas, de verdad, una cosa increíble. Y bueno, fueron como, no sé, 5 días hablando con tantos medios. No, no recuerdo, no te puedo decir un número exacto de con cuántos medios hablé, pero fue increíble, una cosa realmente. Yo hasta que llegué aquí, prácticamente fue que me di cuenta de lo que había significado pues, la situación, ¿no? Sí, también tuviste la oportunidad de visitar Croacia. Sí, fíjate, dentro de las cosas que repercutieron de eso, como a los 3, 4 días, yo estaba aquí en México y recibo una llamada de alguien, de un número que no conocía también, pero bueno, ya los contestaba porque pues sí, ¿verdad? No sabía. Y ahí me dijeron que me llamaban de Croacia, ¿no? Y que me llamaban de parte de la oficina del director de turismo de Croacia, ¿no? Y que querían ver si yo podía recibir una llamada de él y esto y lo otro. Ya les dije, bueno, sí. Y justamente me llamó después y me dijo, oye, mira, que soy el ministro de Turismo de Croacia, y quiero agradecer las fotos que tomaste, esto y lo otro, y tu comportamiento nos ha impresionado mucho, tu profesionalismo, y te queremos traer a Croacia, ¿verdad? Entonces yo así, ¿cómo? Y me dice, sí, sí, queremos invitarte a Croacia, queremos que conozcas nuestro país y nuestra gente y todo eso, y tenerte unos días aquí como nuestro huésped. Y entonces yo le dije, bueno, déjame, voy a hablar con mi oficina a ver si yo puedo aceptar eso, ¿verdad? Entonces lo hablé justamente con la oficina y me dijeron que sí, ¿verdad? Entonces, pues ya cuando me dijeron que sí, ya me establecí contacto con ellos de nuevo y programamos las fechas y todo, y sí me invitaron a Croacia, tuve como 8 días más o menos, 8 o 10 días, recorriendo varias de las ciudades más importantes de Croacia y conociendo la gente, a la presidenta, entre otras personalidades también, pues, gente del deporte, de la selección, eh, y visitando ciudades, pues, y fue, de verdad, el recibimiento fue una cosa increíble también, o sea, por primera vez fue una cosa así como, yo normalmente estoy en aquel lado, ¿no? O sea, haciendo las fotos y ahora estaba aquí y era un mar de cámaras y de fotógrafos y de todo. O sea, fue una cosa. Pues qué bonito y también son cosas de las que nos deja el periodismo. Este espacio justo es para aportar algo a los que les interesa saber sobre el periodismo y también a los que les interesa estudiar el periodismo. Sé que tienes un trabajo que hiciste en una prisión de alta seguridad en tu país. Ujú. Ahí, bueno, están recluidos miembros de pandillas. ¿Cómo,
¿Cómo se trabaja en un escenario así? Para, ¿te enfrentas a algo o qué podrías decir justo para los que estamos alejados de eso? Ujú. Fíjate, justo lo que hablábamos, y yo lo he platicado otras veces, que hablar de nuestra carrera, de lo apasionante que es, de lo importante en el ámbito de la sociedad, por, por lo que significa nuestra carrera, por lo que mostramos, por lo que los mensajes que difundimos, por así decirlo, tanto en texto, en imágenes de video, en imágenes gráficas, eh, es tan amplio que podríamos pasar no sé Sí, cuántos días con una hablando, entrevista y yo no creo nos que alcanza, los Yuri. temas Sí, siempre se quedan cortos, porque hay tanto que hablar y cada vez que uno habla van surgiendo más cosas. Pero bueno, fíjate, en la prisión, por ejemplo, cuando yo entré a esta prisión de máxima seguridad, o sea, entrando a una prisión, yo creo que a veces uno debe de entender que vas a un lugar donde vas a ver gente que son de alta peligrosidad desde el momento que están en una prisión de máxima seguridad. Y luego no sabes si estas personas que tú vas a ver ahí, tal vez algunos sean hasta vecinos o conocidos o compañeros de la secundaria, de la primaria, qué sé yo, porque el mundo es así, ¿verdad? Tú no sabes en qué momento te vas a encontrar ni dónde te puedes encontrar con alguien que te conoce o que es tu compañero o esto y lo otro, ¿no? Entonces, aparte de seguir las medidas de seguridad que la prisión da, ¿verdad? Que es lo usual, creo yo, en todas las prisiones, ¿verdad? Nada de celulares, nada de dinero, nada de cosas, ningún contacto con los presos, ¿verdad? Salvo el visual, que a veces, sin embargo, te dicen, no mantengan contacto visual directo, ¿verdad? O sea, con ellos, ¿no? Entonces, porque pues a veces te impactan, ¿no? O sea, sobre todo en este caso, tratándose de pandilleros que tienen, algunos de ellos tienen tatuada totalmente la cara, el cuerpo, así que no tienen un espacio libre sin una mancha de pintura, ¿no? De tatuaje, ¿no? Y por supuesto los tatuajes que identifican las pandillas a las que pertenecen. Entonces impacta bastante, impacta mucho, porque pues verlos tras las rejas, en los barrotes, y muchos en condiciones bastante deplorables también, porque pues no tienen acceso a agua, a baños, entonces todo eso genera un ambiente bastante difícil a veces, ¿no? Y, y aparte también tenés que correr con el tiempo, porque no te dicen quédate ahí el tiempo que querrás, ¿verdad? Sino que dicen tenés 30 segundos, un minuto, 2 minutos para hacer las imágenes y nos vamos. Eso sí muy rápido, entonces es como que entrar, pensar y ya llevo el lente, ya llevo más o menos el asa, la velocidad y la abertura que voy a usar para esto y entrar, terminar de ajustar y comenzar a tomar, ¿verdad? Y a tratar de hacerlo rápido para cuando te digan ya, es ya, ¿verdad? Nos vamos. Entonces, yo recuerdo una vez en un centro penal allá en El Salvador que hubo un motín y, y ese día yo estaba dentro del penal junto con otros colegas de prensa porque nos habían invitado, había una requisa y estaban sacando por pabellones, estaban sacando a los reos, que también eran pandilleros. Los estaban sacando, los aislaban, mientras un grupo de policías entraba y barría las celdas y registraban con perros, había drogas, armas, lo que fuera, ¿no? Y en ese lapso nos dejaban entrar con los policías a hacer fotos de las celdas y del operativo dentro de las celdas. Y yo me acuerdo que yo entré esperé un turno, porque era así como por goteo, ¿verdad? Entonces entré un turno, esperé mi turno y cuando sacaron el grupo pandilleros, yo entré al pabellón, hice a los policías trabajando dentro de la celda y por alguna razón fue como que voy a bajar y me fui. Y cuando me fui pasé por varias celdas donde estaban los presos con espejos, viendo así los policías y todo. Y no sé, había como un ambiente muy extraño, pero salí y cuando yo salgo, cuando voy ya así para salir
al pasillo, digamos, donde estaban los demás de prensa y gente de la Procuraduría de Derechos Humanos inclusive, yo veo que se asoman unos presos así en el pasillo. Y entonces digo, qué raro que están afuera de la celda, ¿no? O sea, yo acabo de pasar y todos estaban adentro, ¿no? Y cuando los policías antimotines que estaban ahí también en la entrada los ven, se dan cuenta de que se han escapado de la celda, ¿verdad? Y los contienen con disparos de escopeta y todo, y ya, ella ya, era un motín. Y los policías que yo acababa de tomar, los tomaron de rehenes, los golpearon, a uno lo mataron. Entonces fue una cosa así bien fuerte ese día, porque recuerdo que nos quedamos ahí encerrados un montón de horas con la policía, con la gente de derechos humanos, con los fiscales, con todo el mundo, con otros colegas de prensa también. Y fue muy tensa esa situación, pues, porque de los presos en el pabellón diciendo que les iban a hacer de todo a los policías y que empezaron el tema de las negociaciones y todo eso. Entonces, yo tengo ese recuerdo de la prisión, pues, ¿verdad? Cuando yo entré a esta vez con los pandilleros, pues siempre estaba así como alerta, ¿no? De cualquier cosa, ¿verdad? Y fue así bien fuerte, pues, porque ahora que tienen esa política de mantenerlos rapados de la cabeza, en camiseta, en boxer, descalzos o en crop, por ejemplo, pues sí, ves una, y el hacinamiento además, ¿verdad? Porque ves en una celda, en un espacio que seguramente puede ser para 10 personas, hay 100. Entonces, es una cosa impresionante, pues, y ver sus caras demacradas o sus cuerpos desnutridos, pues, o muchas veces enfermos por otros tipos de enfermedades, tal vez, ¿verdad? O circunstancias, ¿no? Impresiona bastante. Sí. En las redacciones también nos dicen que hay anécdotas que ya hasta que pasan compruebas que sí son verdad, ¿no? Las generaciones que estuvieron antes trabajando en los medios, en algún periódico, y una de ellas es que tú nunca sabes cuándo le vas a tomar la fotografía o cuándo vas a entrevistar por última vez a una celebridad. Eh, en un caso de tu trayectoria me recuerda esta parte porque le tomaste fotos al escritor colombiano Gabriel García Márquez, si no me equivoco, en su cumpleaños 87, y fue justo poco tiempo antes de que él falleciera, ¿no? Y bueno, pues todo el dolor que le causa a sus fans y todo esto. ¿Cómo fue esa cobertura? ¿Nos puedes contar? Porque también yo no dudo que a muchos les hubiera gustado un encuentro así con el señor. Sí, totalmente. Fíjate que justo yo estaba en la oficina de la agencia, ahí en la Roma Norte, y me avisa un compañero, un amigo de F, y me dice, oye, que vamos a ir a la casa de Gabriel para ver si va a salir a saludar a los medios en su cumpleaños. Él como que tenía la costumbre de que en el aniversario de su cumpleaños él salía, saludaba a la prensa y pues, se aprovechaba de tomarle fotos y todo eso, ¿no? Él había estado algo enfermo los días previos y entonces era así como que, bueno, yo pregunté, oigan, ¿hay esto? ¿Qué hacemos? No, yo creo que no vale la pena, que no sé qué. Y le digo, oye, pero es Gabriel García Márquez, no sé qué. A ver, yo voy a ir, dije, voy a ir para ver que si sale, pues. Y me fui a la casa y cuando llegué estaba justamente el amigo de F, estaban otros colegas, y estaba otro fotógrafo de AP también, Eduardo Verdugo, y bueno, nos pusimos ahí a esperar, ¿verdad? Porque ahí era como llegar y esperar. Y en esa espera apareció la secretaria de él, que estaba llegando, y todo, ¿verdad? Oiga, mire, ¿sabes si el maestro va a salir? Que no? Y le digo, mire, yo vengo llegando, déjenme entrar, voy a hablar con la familia, voy a hablar con él, y yo les comento si va a salir a saludarlos. Ok, gracias. Entró la señora, estuvo ahí un rato, y al rato se abrió la puerta, salió ella y dijo, va a salir, pero se acaba de levantar, así que denle un ratito, que se arregle, que tome su café, y, perfecto, no hay problema, nosotros esperamos.
A los minutos, no sé cuánto tiempo habrá pasado exactamente, pero se abrió la puerta y era él, ¿verdad? Y se asomó y bueno, por supuesto, ¿verdad? Las cámaras, empezamos a tomarle fotos y todo. Le cantaron las mañanitas, él cantó las mañanitas junto con la prensa, tarareó las mañanitas, repartió las mariposas amarillas. Yo tengo una todavía de esas. Valen oro. Sí, repartió las mariposas amarillas, le dieron flores y todo, y bueno, ya se despidió. Me vine, mandé las fotos, edité y mandé, ¿verdad? Bueno, como a los 3 días, fue 2 o 3 días pasaron de las fotos cuando dijeron García Márquez está enfermo, está hospitalizado. No puede ser, y todos al hospital y no, ya no hubo manera de verlo, pues, o sea, ya no. Y como a los 4 o 5 días había fallecido, pues, entonces. ¿Y Así. tuviste esa foto? Claro, sí, sí, después de eso la foto se publicó increíblemente, porque además tengo una foto donde él está en la puerta, que está como despidiéndose, ¿no? Porque está así saludando, pero está con la mano así, ¿verdad? Entonces, no, fue impresionante, pues, porque sí y yo me quedé así como que, wow, qué increíble, o sea, o sea, las últimas fotos de él con vida las hice yo, ¿no? Entonces, fue así bien, Sí, pues son dentro de las cosas que dices, ¿no? Como anecdóticas que te pasan, pues, y que a veces una decisión de que, bueno, no voy, o sí, sí voy, ¿verdad? Eso marca la diferencia, ¿no? O sea, sí, justo por eso nos platicaban, porque era así de, es que, o sea, no sabes en realidad no lo que tú sabes, también no nos sabes, acabas de sí, decir, lo sí. que puede pasar, y supongo que además de toda esta parte, pues, que viviste, pues también agradeces momentos así, ¿no? Como lo que Sí, nos dice ahorita de tu foto con la mano así y todo eso. claro, sí, sí, por supuesto, ¿no? Sí. Son de las cosas, te digo, esta profesión tiene de todo, y es así como te da muchísimas alegrías, muchísimas satisfacciones, también te da muchísimas tristezas y muchísimo dolor también, Exigencias. requiere de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo y a veces cosas muy difíciles pues que nos toca vivir, pero también nos toca la parte bonita, digamos. Sí, nos contaste que por, por por casi algo, porque también ocurre lo divino, fuiste elegido como el fotógrafo de la familia y mira ya todo el camino que has recorrido. ¿En tu familia alguien te ha dicho que quiere estudiar periodismo? ¿Y tú qué les dices? Sí, bueno, de hecho mi hija estudió periodismo y está trabajando en uno de los periódicos de El Salvador, es redactora. Y yo recuerdo cuando ella al principio me dijo que quería estudiar periodismo, y yo le dije, mira hija, pensalo bien, o sea, no te sientas, digamos, porque yo soy periodista, no te sientas contagiada, ¿verdad? O sea, esta es una carrera difícil, bueno, le expliqué, ¿no? O sea, lo que significaba ser periodista, pero ella me dijo, no, sí, sí me gusta, quiero hacerlo, bueno, pues si lo has pensado bien, si lo has meditado y todo, pues sí, contá con mi apoyo, porque yo recuerdo que cuando yo decidí estudiar periodismo, mi padre siempre quiso que yo fuera ingeniero. Entonces, toda su vida y su sueño, él pensó que yo iba a ser ingeniero, ¿no? Y siempre desde pequeño, como que me estaba metiendo en la cabeza, vos vas a ser ingeniero. Pero cuando llegó el momento de entrar a la universidad, yo le dije, yo voy a ser periodista. Oh. Y entonces fue un golpe bastante duro, pero recuerdo que me dijo, tanto mi madre como él, te vamos a apoyar. Pues. O sea, al final de cuentas, riesgo en todas las carreras hay, porque ellos me hablaban de eso, ¿no? De los riesgos que significaba la carrera. Y me dijeron, te vamos a apoyar. Pues. O sea, si eso es lo que querés estudiar, te vamos a apoyar. Y así ha sido. Pues. Entonces, pues prácticamente hice lo mismo con mi hija, ¿no? Yo le dije, pensalo bien, esto, y ella me dijo, no, no, si quiero hacerlo. Y entonces, bueno, es periodista también. Mira, dos periodistas en la familia, Yuri. Sí, sí. Agradecemos mucho tu visita a este espacio que se llama De Periodistas y bueno, como lo dijimos, no hay tiempo suficiente para todo lo que tendrías que contarnos. Sí, sí. Muchas gracias, Yuri, y también qué bonito que tengas esa pasión, que siga y que también la contagies, porque pues también entre colegas la sentimos y bueno, también con las nuevas generaciones esperamos dejarles algo de todo lo que se vive de este lado.
No, muchas gracias a ti también por el espacio, Miriam, por la paciencia también. Yo sé que ha sido un poco difícil podernos coordinar, pero me alegra mucho al compañero también detrás de las cámaras, los agradecimientos porque pues todos somos un equipo, todos colaboramos y todos contribuimos a que el trabajo salga de la mejor manera posible. Así que muchas gracias de verdad por el espacio. Lamentable en verdad que como decimos, sí, nunca hay tiempo en una entrevista, así durara 3 o 4 horas, no son suficientes para contar Incluso por todo. tema, ¿eh? Por tema se haría contigo. Exactamente, sí, sí. Así que, pero bueno, muchas gracias a ti y a todos también, por los que nos van a ver también y pues esperamos los comentarios. Gracias, los esperamos en la siguiente entrega.